Nada puede Ahí grabar. está. Ahora sí. Ahí está, chicas. Listo. Bueno, Todo suyo. bueno, gracias. Gracias. Cuando quieran pueden empezar y bueno, esta es la segunda Ahí está. defensa de tesis, así que La segunda. recién Pensé que estamos habían empezando con el varias. proceso. Bueno, buenos días. Las autoras somos María José Lignani, Isabel del Valle Perlo. Nuestra tesis tiene el título de Los sentidos que los docentes de matemática del ciclo básico atribuyen a la integración de las TIC en el periodo 2020-2022. Como investigadoras nos propusimos indagar la pandemia del COVID-19, cómo la pandemia del COVID-19 transformó profundamente los procesos educativos, impulsando la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de la matemática. Este trabajo explora cómo los docentes del interior de la provincia de Córdoba, del departamento Unión, cómo integran las TIC en los procesos o prácticas pedagógicas durante el periodo 2020-2022. A través de un enfoque cualitativo, se analizan experiencias y desafíos para garantizar aprendizajes significativos en un contexto de emergencia sanitaria y de desigualdades tecnológicas. El objetivo general que nos fijamos fue comprender los sentidos que los docentes de matemática del ciclo básico atribuyeron a las prácticas de la enseñanza mediadas por TIC, por las tecnologías de la información y la comunicación, en el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19, en la educación por burbujas y hasta la dualidad. Por eso tomamos el periodo 2020-2022 en esta Escuela Técnica de Gestión Pública del Departamento Unión de la provincia de Córdoba. Los objetivos específicos fueron analizar las diferentes prácticas docentes, prácticas de enseñanza de la matemática mediadas por las TIC. Otro de los objetivos específicos fue identificar los desafíos y las oportunidades que generaron la mediación o integración de las TIC. Y lo último es indagar y explorar qué significado fueron construyendo los docentes o qué significado atribuyeron los docentes a las TIC en estos contextos educativos y en este contexto particular que fue el de la emergencia sanitaria. Por lo tanto, la pregunta que nos planteamos fue, ¿qué sentidos atribuyen los docentes a la integración de las TIC en un contexto de emergencia y cómo estas prácticas han impactado el proceso de enseñanza y aprendizaje? Todos sabemos que las transformaciones pedagógicas en tiempos de pandemia generaron una serie de transformaciones significativas en la forma en cómo se llevaron a cabo las prácticas pedagógicas. Fue un cambio rotundo el que tuvimos que vivenciar en las prácticas pedagógicas los docentes. No. Se me fue. Ahí se te fue la diapositiva. Perdón. Ahí vamos. Las transformaciones. Y ahora vamos a los desafíos y oportunidades. El aislamiento social por COVID-19 ha representado un desafío sin precedente para los docentes, pero también ha abierto oportunidades para la exploración de nuevas estrategias y para enfoques pedagógicos que puedan enriquecer ese proceso educativo a mediano y a largo plazo. Acá estuvimos trabajando en un cambio de paradigma en el sentido de que, basándonos en Sinisi, citando Sinisi, 2010, que para cambiar un paradigma es necesario modificar nuestro sistema de valores
como los conocimientos y las prácticas para crear nuevas experiencias. Bueno, en relación al marco teórico, el trabajo se fundamenta en enfoques que destacan el papel de las TIC como herramientas clave para la enseñanza, especialmente en contexto de emergencia como la pandemia del COVID-19, donde se abordaron conceptos relacionados con la integración tecnológica en educación, el impacto de las TIC en la enseñanza de la matemática y las transformaciones pedagógicas necesarias para enfrentar los desafíos del aislamiento social, donde se tomaron autores como Terici, Pochulo y Jordan, entre otros, que aportaron perspectivas sobre la reconfiguración de las prácticas docentes y la mediación tecnológica como oportunidad para enriquecer el aprendizaje. También se analizan estudios que abordan la integración de las TIC en la educación, destacando su rol durante la pandemia, donde los trabajos de Terici y Pochulo exploran cómo las tecnologías transforman las prácticas pedagógicas, permitiendo continuidad educativa en contextos remotos. Además, investigaciones sobre equidad digital y enseñanza matemática resaltaron los desafíos y oportunidades emergentes, proporcionando un marco para entender la resignificación de las prácticas docentes en tiempos de crisis. Diversos autores coinciden que las TIC facilitan la comprensión de conceptos matemáticos a través de herramientas interactivas y visuales, promoviendo un aprendizaje significativo. Además, señalan que durante la pandemia estas tecnologías permitieron mantener la continuidad educativa en contextos virtuales, ofreciendo nuevas formas de enseñanza adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Además, fomentan el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas y el aprendizaje colaborativo, consolidándose como elementos esenciales en la modernización de las prácticas pedagógicas. El trabajo se sustenta en enfoques que resaltan la enseñanza como un proceso dinámico y mediado por tecnología, especialmente en contextos de transformación como la pandemia. Como dijimos, se analiza la integración de TIC como mediadoras del aprendizaje significativo al que hace referencia Terici, la resignificación de las prácticas docentes en tiempos de pandemia, de Pochulo, y modelos pedagógicos que enfatizan la resolución de problemas y el aprendizaje autónomo de Flag, entre otros contextos enunciados que hablan otros autores. Estos enfoques destacan la necesidad de estrategias innovadoras para garantizar una educación inclusiva y efectiva. Bien, el capítulo 2 desarrolla el marco metodológico. Nuestro trabajo adopta un enfoque cualitativo basado en el paradigma interpretativo que busca comprender los significados que le atribuyen o atribuidos por los docentes de matemática a la integración de las TIC, a través del estudio de casos. Se analizan las experiencias de 8 docentes de esta escuela técnica, es de gestión pública, del Departamento Unión del interior de Córdoba, y se analiza la experiencia de estos 8 docentes de matemática del ciclo básico y de las dos directivos que conforman el equipo, la directora y la vicedirectora. Las técnicas que utilizamos fueron las encuestas y las entrevistas, permitiendo explorar en una primera instancia, de una manera exploratoria, la encuesta, para profundizar con la entrevista las prácticas pedagógicas y los sentidos que construyeron los docentes en el periodo 2020-2022. Tomamos a Maggio en el sentido de el reconocimiento de que el cambio de las condiciones requería de forma inmediata un proceso de priorización curricular que otorgara claridad y especialmente permitiera la factibilidad a los esfuerzos de continuidad pedagógica que debían sostener los docentes. La verdad que en este caso nos posicionamos con esta cita porque
los dejan en evidencia los docentes a través de los resultados de que tienen que hacer una priorización curricular de los contenidos de matemática. La investigación se desarrolló, como les decía, en una escuela técnica pública ubicada en el departamento Unión del interior de Córdoba durante el periodo 2020-2022. Creo que esto ya se los aclaré, fueron 8 docentes de matemática y las 2 miembros del equipo directivo. Este contexto estuvo marcado por la transición de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual, que para los docentes fue vivenciado como un periodo de transición que les obligó a resignificar las prácticas educativas. Utilizamos 2 herramientas, esta, acá está, para recolectar los datos. Como les decía, utilizamos 2 herramientas, las encuestas y las entrevistas. Las encuestas fueron, las primeras que hicimos fue un estudio más exploratorio, utilizamos un formulario de Google que nos permitió obtener datos sobre las percepciones y las experiencias docentes con la integración de las TIC. Y la entrevista surge de que nos quedaban preguntas por hacer, entonces fueron dirigidas a los 8 docentes y al equipo directivo para explorar más en profundidad los significados que le atribuyeron los docentes a la integración de las TIC. Estas herramientas nos facilitaron de alguna manera construir categorías analíticas que enriquecieron mucho más, sobre todo cuando hacemos la entrevista, el análisis cualitativo. Los resultados en general muestran cómo los docentes de matemática se adaptaron rápido, adaptaron sus prácticas durante la pandemia, enfrentando desafíos y aprovechando las TIC para mantener la continuidad pedagógica. Se exploraron diferencias en las percepciones que los docentes tuvieron, y en el equipo directivo también, respecto a la integración la percepción que tuvieron los directivos con respecto a los docentes, ¿no? En cuanto a cómo o qué buscaban, cuál era la intencionalidad de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza. También se identificaron percepciones sobre que realmente la eficacia que da la integración de las herramientas digitales en la motivación estudiantil y en las estrategias innovadoras que se pueden llegar a adoptar para mejorar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los resultados nos permitieron obtener una visión integral de las distintas transformaciones educativas, ¿no?, que se vieron impulsadas por la emergencia sanitaria. Bueno, las dimensiones de análisis permitieron comprender los nuevos sentidos atribuidos al uso de las TIC por parte de los docentes en el periodo 2020-2022, así como la correlación entre estas tecnologías y los procesos de aprendizaje, donde se tabularon y analizaron los datos en el trabajo de campo. Este análisis proporcionó una descripción del marco metodológico utilizado para investigar el impacto de la pandemia por el COVID-19 en la enseñanza de matemática en el ciclo básico en el IPET, problematizando lo que se consideraba normal antes de la pandemia y permitiendo nuevas interpretaciones, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la presente investigación. Para abordar el objetivo general consiste en investigar para comprender los sentidos que le atribuyen los docentes de matemática del ciclo básico a las prácticas de enseñanza mediadas por TIC en pandemia. Se han tenido en cuenta las perspectivas de los docentes de matemática de la institución escolar estudiada. Durante la pandemia del COVID-19, los docentes de matemática del ciclo básico enfrentaron una transición abrupta hacia la enseñanza virtual utilizando herramientas como WhatsApp y plataforma digital para mantener el contacto con sus estudiantes.
Esta adaptación reveló tanto oportunidades para innovar en las prácticas pedagógicas como desafíos relacionados con la inequidad tecnológica y las limitaciones técnicas. El contexto de emergencia lo llevó a repensar estrategias para enfrentar o fomentar el aprendizaje significativo a distancia, evidenciando la importancia de las TIC en la continuidad educativa. Además, el estudio destaca la visión de los docentes y del equipo directivo sobre el papel de estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo reflexionar sobre cómo las experiencias vividas marcan su rol y sus prácticas en busca de comprender los sentidos atribuidos a las TIC y su intencionalidad pedagógica en un escenario de transformación educativa sin precedentes. También, durante la pandemia, los docentes de matemática del ciclo básico adoptaron herramientas digitales donde se destacó el WhatsApp, que se convirtió en una herramienta clave para mantener la comunicación constante con estudiantes y familia, facilitando el envío de materiales, tutoriales, feedback en tiempo real. También promovió el trabajo colaborativo entre estudiantes a través de grupos, pero sin embargo, la sobrecarga de mensajes y la necesidad de establecer límites evidenciaron desafíos junto con la importancia de proteger la privacidad y garantizar el acceso equitativo. Bien gestionado, el WhatsApp demostró ser un recurso valioso para enriquecer las estrategias pedagógicas y el aprendizaje matemático es lo que se evidencia a través de las respuestas de los docentes. Durante la pandemia, la integración de las TIC transformó los entornos educativos, abriendo nuevas oportunidades de aprendizaje. Plataformas como Meet y herramientas digitales fomentaron la autonomía, la participación y el interés de los estudiantes, además de introducir la bimodalidad como una alternativa educativa. Sin embargo, en la actualidad su uso sigue siendo limitado, evidenciando la necesidad de fortalecer su implementación en el aula. También se destaca que, aunque las TIC ofrecen beneficios significativos como la flexibilidad, la motivación y el desarrollo de habilidades digitales, presentan retos como la distracción, el posible abuso y las desigualdades en el acceso. Por eso es importante, señalan los profes, reflexionar sobre esta experiencia para identificar el valor que tiene la capacitación docente como un medio esencial para enriquecer las prácticas pedagógicas, fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y preparar mejor a los estudiantes para enfrentar un mundo digital en constante evolución. Como mencionamos, el WhatsApp fue la herramienta más utilizada, ¿sí?, para la comunicación, transmitir información, responder a preguntas y brindar apoyo académico y emocional. También se combinó la videollamada con los mensajes, el envío de documentos para fomentar un aprendizaje interactivo y colaborativo. También otra estrategia utilizada con los alumnos que se menciona es el GeoGebra y las páginas web específicas para facilitar la comprensión de conceptos abstractos mediante la exploración activa y la resolución de problemas. Estas herramientas promueven un aprendizaje interactivo y práctico, fortaleciendo la comprensión duradera de los conceptos matemáticos. Las herramientas digitales transforman los procesos de enseñanza al permitir nuevas formas de desarrollar los conceptos y su impacto depende del enfoque docente y el apoyo recibido en su integración educativa. Bien,
Con respecto al análisis de la encuesta realizada docente de matemática del ciclo básico, también revela importantes transformaciones en las trayectorias escolares de los estudiantes a partir del año 2020, marcadas por la mediación de las TIC. Estos cambios han sido abordados desde 3 perspectivas claves: participación, interés y resistencia, donde las TIC han generado cambios importantes. El 62,5% de los docentes también observan mayor dinamismo y compromiso estudiantil gracias a recursos digitales interactivos. También se destaca que los recursos multimedia y visuales hacen la asignatura más atractiva y accesible, es lo que señalan los docentes. También el 37,5% de los docentes dicen que los estudiantes muestran dificultades para adaptarse a las TIC o prefieren métodos tradicionales. Por lo tanto, señalan que es crucial implementar estrategias de apoyo y un uso reflexivo de las TIC para superar barreras y fomentar aprendizajes significativos. Las percepciones de los docentes sobre la integración de las TIC en el aula señalan que la integración de herramientas tecnológicas en el aula generó reacciones variadas, desde entusiasmo hasta resistencia. Los docentes enfrentaron desafíos relacionados con la adaptación a nuevas modalidades y al acceso de recursos tecnológicos. La dedicación hacia los estudiantes fue un factor constante, aunque con diferencias en las estrategias empleadas. Las configuraciones de clases influyen en las interacciones entre docente y estudiante. Persisten configuraciones tradicionales que limitan la participación estudiantil y enfatizan enseñanza unidireccional. La escasez de recursos tecnológicos complica la implementación de metodologías más interactivas y participativas. Los modelos tradicionales, como el conductista centrado en el maestro-estudiante, están siendo complementados por nuevos enfoques tecnológicos como el aula invertida y el aprendizaje basado en proyectos. Las tecnologías requieren una transformación profunda en los valores, conocimientos y prácticas educativas, como propone Cincini, y los nuevos escenarios educativos exigen estrategias pedagógicas adaptativas alineadas con la evolución constante del contexto social y tecnológico. Es fundamental revisar y reflexionar continuamente sobre las prácticas pedagógicas para mantener su relevancia y efectividad. Bien, cuando hablamos de interpretaciones, supone trasladar los actos de oralidad a proposiciones escritas. Y cuando hablamos de análisis, implica establecer relaciones entre esas proposiciones transmitidas por los entrevistados. Esto nos permitió obtener resultados esto nos permitió obtener resultados que nos permiten comprender los nuevos sentidos atribuidos al uso de las TIC, estas tecnologías, y los procesos de aprendizaje. Y nos permite identificar construcción de significados, como por ejemplo, que los docentes experimentaron una rápida transición hacia la enseñanza a distancia y se vieron obligados a abordar esta cuestión, inclusive haciendo alusión a cuestiones de índole emocional. Además, los docentes tuvieron que replantear sus prácticas pedagógicas y desarrollar nuevas estrategias creativas e innovadoras para mantener la continuidad pedagógica. Construimos 5 categorías. La primera, sentidos construidos a partir de la integración de uso de las TIC, desde una perspectiva experiencial, es decir, en interrelación, o que se construye en interrelación con otro o con el contexto. La configuración de clase posicionándolos con Pochulu 2007,
que dice que, o habla de que la configuración de clase es la disposición, distribución, organización y tratamiento que el docente hace de cada momento de la clase. Los modelos de enseñanza, que como lo dijo María José anteriormente, partimos de un modelo tradicional, naturalizado, a nuevos modelos de enseñanza que posibilitan la integración de las TIC y cambios significativos en cuanto a lograr cierta autonomía, que el estudiante logre cierta autonomía y que el aprendizaje sea situado. También la otra categoría que construimos, y esto surge por las entrevistas, es que las perspectivas del equipo directivo. El equipo directivo tiene acuerdos, pero también presenta divergencias en cómo ellos, la percepción que tienen respecto a cómo los docentes integran las TIC en sus procesos de enseñanza. Y la otra categoría, que es dominio y capacitación de las TIC, en TIC, es debido a que los docentes, la mayoría de los docentes reconoce que es necesario para poder afrontar este nuevo desafío y esta transición de la escuela, de la educación presencial a la virtualidad, es un desafío la capacitación para el docente para poder enfrentarse a esta cuestión. Bueno, con respecto a las conclusiones, en primer lugar, podemos abordar de que la gran mayoría de los docentes encuestados manifiesta que se construyeron nuevos escenarios de aprendizaje, por lo que tuvieron que dar pronta respuesta para garantizar la continuidad pedagógica. La mayoría acuerda en que tuvieron que reinventarse y que pusieron a prueba su capacidad de resiliencia, creatividad y de empatía. Además, en la enseñanza de la matemática, particularmente los docentes han explorado nuevas formas de presentar el contenido utilizando recursos multimedia, juegos interactivos, actividades colaborativas para mantener el interés y la motivación en los estudiantes, o la participación, podríamos decir, de los estudiantes. Los modelos de enseñanza, como ya les fuimos comentando, que se pusieron en práctica, son los que se pudieron construir a partir de los recursos que los docentes tenían, con los que contaban. Y convergen de alguna manera el modelo tradicional con modelos que apuntan, como les decíamos, y María José se los dejó en claro, que permiten la creación de experiencias significativas, más interactivas, más personalizadas, y que surgen de el aprendizaje autónomo y situado. Además, hemos conseguido evidencias importantes respecto a avances que ha habido en la participación de los estudiantes a partir de la integración de las TIC, que es lo que nos dicen los docentes a través de las encuestas. Con respecto a las configuraciones de clase, después del periodo de emergencia sanitaria, recuperan el modelo de enseñanza tradicional, con un enfoque centrado en la exposición de los contenidos por parte del docente y una participación limitada de los estudiantes. En cuanto a eso, podemos decir que es limitado o son escasos los recursos tecnológicos con lo que cuenta esta escuela. Entonces, bueno, ahí había una cuestión que responde al caso, porque la escuela es seleccionada. Se concluye en la importancia que tiene para los docentes la integración pedagógica de las TIC para un aprendizaje significativo y para fomentar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Y además, podemos decir que hay a los resultados obtenidos de presentar los contenidos de la matemática y que los nuevos sentidos construidos por los docentes de matemática del ciclo básico de esta escuela influyen en las prácticas de enseñanza en el mediano plazo, por lo menos, en la escuela que mencionamos. Recuperar la mirada de la directora fue interesante respecto a las intenciones pedagógicas que los docentes tenían, los docentes de ciclo básico de matemática, sobre el uso de las TIC, porque la directora
tenía puesto el foco en el rol docente y en la importancia que tiene el docente para guiar o exponer los contenidos, una mirada más tradicional, mientras que la vicedirectora tiene una mirada, la mirada es ver la oportunidad, que a través de la integración de las TIC se pueden mejorar las propuestas de enseñanza y que los aprendizajes realmente de los estudiantes pueden ser más significativos. Esa es la divergencia que se presenta. Bueno, creo que esas son las conclusiones que las fuimos ya desarrollando. Ahora María José cierra. Bien. Los aportes de este estudio van a contribuir a entender cómo los docentes pueden adaptarse y resignificar sus prácticas frente a escenarios complejos y potenciar el uso de las TIC incluso en contexto de presencialidad plena. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Ahí pueden dejar de compartir pantalla. Profes, ¿quieren que les vayamos haciendo devoluciones ahora o preguntas? ¿Qué quieren hacer primero? ¿Tienen preguntas, Silvina, Guad, para las chicas? Disculpen, estoy teniendo un problemita con la compu hoy. Se me está complicando un poco. Me A saca mí de se me apagó mensaje. la cámara sola un par de veces, no sé, también. Sí, me preocupa que me A mí saca de también. Ahí estás muteadita. ¿Les parece? Podemos hacer algunos comentarios ahora directamente, si están de acuerdo. Bien. Bueno, primero que nada, felicitarlas por el proceso, que estén hoy en esta instancia es un momento muy importante en la formación, en la trayectoria formativa de ustedes. Yo, en respecto al trabajo, mientras lo leía y escuchándolas a ustedes, pensaba, entre otras cosas, invitarlas a seguir pensando, a seguir explorando a partir de este primer trabajo en torno, o si han podido identificar algunas cuestiones vinculadas con los usos de esas plataformas, de esos distintos recursos. A mí me parecía que en el trabajo, como apelando también a cuestiones más ligadas a la encuesta y a los porcentuales, trabajan, bueno, cuáles son los recursos que reconocen los docentes, y me parecía que una vía interesante es pensar cuáles son los usos que se hacen de esos distintos recursos, ¿no? Como explorar en qué momento de la enseñanza, en relación con qué tipo de planificación, qué interacciones, a través de qué interacciones se medían esos usos, en qué momento una, en qué momento otra, por qué eligen unos recursos y no otros, ¿no? Me parecía que hay una vía interesante que aporta a profundizar sobre cuáles son los sentidos de estos distintos recursos que se integran en las TIC, ¿no? Sí. Silvi. Bueno, también felicitarlas. Realmente, como le decíamos recién a la otra colega, digamos, para nosotros es, una enorme satisfacción concluir este proceso y que ustedes puedan haber realizado esta producción que le da término a un proceso de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, mucho compromiso. En la misma línea que dice Guada, bueno, muy interesante lo que han planteado, digamos, de tomar y de poner en el eje de investigación este proceso tan complejo que fue la pandemia y que, trajo tantas transformaciones a la vida de las personas, pero también a la vida de la escuela, digamos, hay un antes y un después, no solo en el uso de la tecnología, sino en cómo se piensa la escuela, cómo se la transita, cómo se hace escuela en el cotidiano, digamos. Seguramente investigaciones que llevarán mucho tiempo podrán dar cuenta del verdadero impacto de ese tiempo en la educación, ¿no? De todas
de las infancias y los jóvenes, los y las jóvenes. Y pensando en eso también, en cómo entra los recursos, las TIC, también está bueno pensar o seguir profundizando en esto de la ciudadanía digital que aparece como un espacio nuevo a partir de la pandemia, a partir de estas transformaciones que se fueron dando. Entonces, ¿cómo dialoga eso entre la cultura digital, la ciudadanía digital, el uso de los recursos específicos para la enseñanza? Creo que es también una invitación a seguir profundizando la propuesta. Pero bueno, muy interesante los aportes que han hecho. En esa misma línea, lo más preocupante para mí es lo que encontraron respecto del retorno a las prácticas tradicionales después, porque no se ve solo en matemáticas, digamos, se ve en todos los ámbitos, así como no fueron solo los profes de matemáticas los que estuvieron compulsivamente conducidos a la virtualidad en la pandemia, no son los únicos que han vuelto a las prácticas de siempre, en lo que se sienten más seguros, a lo que ya conocen, muy rápidamente, porque si ustedes me dijeran, se va perdiendo paulatinamente en los años siguientes, fue enseguida en el retorno a la presencialidad y creo que lo que ustedes muestran, eso lo muestra, digamos. Y por ahí yo, desde mi experticia metodológica, invitarlas más a pensar incluso este diseño, más como mixto que como cualitativo, porque si bien los datos que ustedes trabajan son del orden de lo cualitativo, porque es como los sujetos perciben sus prácticas o cómo las han visto, el análisis y el manejo que ustedes han hecho de muchas de las respuestas y de los datos es cuantificable. Y a partir de lo cuantificable se puede hacer intentos de interpretación de lo que quisieron decirnos con esto, ¿no? Entonces, yo lo pensaría como un diseño mixto, el estudio de caso lo habilita completamente, y de paso se puede instalar para darle continuidad como estudio longitudinal, ¿sí? De esa manera, porque al anclarlo en la metodología mixta, tienen de alguna manera las virtudes y las limitaciones de ambas, ¿no? De las metodologías. Quanti, que les permiten hacer cortes de alguna manera y a lo mejor el año que viene, con el mismo instrumento o con otro, ver qué está pasando con las prácticas de enseñanza. Y desde lo cualitativo, ir cambiando justamente el foco, ¿no? Desde lo cualitativo ahí pueden cambiar el foco y apuntar a ¿por qué ese retorno? Yo me preguntaría, ¿por qué el retorno a la práctica tradicional de enseñanza? Habiendo explorado esto, habiendo visto que la motivación para aprender sube en porcentaje de una manera enorme, porque casi todos los docentes percibieron que la motivación estudiantil para aprender crece. Sin embargo, en lugar de decir, si crece la motivación, vamos por acá, ¿no? Hay un retorno al propio confort, a la práctica en la que me siento seguro yo, ¿no? Entonces, ahí hay un punto interesante de ver qué aparece en las narrativas respecto de sus propias experiencias de enseñanza, de la incomodidad y la resistencia de la que ustedes sí hablan, de adaptarse a esto es como resiliente para salir de la crisis. Exacto. Salgo de la crisis y puedo volver, aunque el otro sujeto, el sujeto del aprendizaje, que es el que me debiera importar, estaba incluso más motivado. Fíjense cómo se vuelve en la narrativa de ellos pero la escuela no tiene recursos para. Sí. En la pandemia no dependieron de los recursos que tuviera la escuela. Se utilizaron los que tenían los sujetos, los que tenían los celulares, los que tenían los individuos, los que podíamos copiar sin craquear, sin pagar los derechos de montones de estrategias que se usaron. ¿Qué pasa con eso? Que enseguida volvemos a la escuela, no tiene el recurso. Exacto. Le cuento, digamos,
sí sería más explorable cualitativa. Pero lo de ustedes da resultados bien mixtos de las dos cosas y que permite, yo les diría que deja más abierta la puerta a lo cualitativo para después. ¿Sí? Está más sólido el análisis. Ustedes hicieron esta distinción entre análisis e interpretación. En el trabajo está más sólido el análisis y la interpretación está así, esbozada. Aparece bien. y desaparece, aparece y Bien. desaparece, pero abre puertas a pensar posibles avances a partir de acá que sean más de arrojarse a lo cualitativo pleno, de observar Bien. clases, de hablar con los docentes, de hacer una lectura interpretativa de la narrativa. ¿Por qué se relata la pandemia como recuerdo de esta manera? ¿Y por qué se relata lo que estoy haciendo hoy en el aula de esta otra? ¿Qué cambió? ¿Por qué no me... Hay cosas de allá que no me las traje, ¿no? ¿Cómo lo justifico? Porque fíjense que ahí hay un elemento, yo estoy muy acostumbrada a leer todo interpretativamente, hasta los datos, ¿no? Y ustedes decían el WhatsApp es lo que más se usa. Y yo iba mirando los otros números, porque a mí me importa hasta el que dice 1,0, ¿no? Porque hasta eso, ¿por qué mucha página web? Porque Internet pasó a ser la biblioteca. Había otra. ¿Por qué mucha? ¿No? Hay un montón de cosas que, de lo cuanti, que da pie a empezar a rastrear desde ahí. ¿Por qué crees que los motivaba más en aquel momento tal cosa? A ver si el docente, ¿por qué no retomaron ese recurso? Porque la escuela no lo tiene. Bueno, ¿por qué no se buscó otra forma de un proyecto a lo mejor de investigación a acción? Yo ya me fui siempre a tratar de mejorar la práctica, ¿no? El de ustedes como puntapié y pensar a futuro en un adelanto de intervención, ya que es un caso, ¿por qué no? ¿Mm? Disculpe que la haya Eso, cortado recién. Nosotros justamente con María José, de algo de lo que dialogamos y le pusimos mucho ahí, fue en esto de que por qué es volver a decir, no, pero la escuela no tiene los recursos necesarios, no crean que entonces lo más solo fácil es dice vuelvo a lo esto, anterior. Eso. Y es esa la lectura que es eso lo que pasó. Entonces decíamos, bueno, es como dice usted, qué interesante es el preguntarnos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué pasa esto? Ni hablar sería en un momento, yo digo, hoy, con la inteligencia artificial que no se usaba en ese momento, cuando uno pedía un trabajo a los chicos, cuando uno evaluaba, yo digo, ¿qué pasaría hoy, no? Cuando ahí en este se momento sumaría. así los caminos. Hay gente Exacto. que lo ve como recurso didáctico y hay gente que te dice es obstructivo. Claro, bueno, sería, digo, que aparezca como otro recurso en ese listadito que nosotros hicimos hoy, que presentamos hoy, la IA ahí, para ver qué sentidos construyeron en función de eso también, ¿no? Bueno, la verdad que sí, estábamos conformes por el trabajo que habíamos realizado, pero bueno, obviamente que es muchas cosas. Abre puertas a otras cosas. A mí me parece que una de las cuestiones interesantes de este trabajo es justamente que abre a cuestiones que ustedes puedan seguir profundizando, ¿no? En esta línea de entender los sentidos, que parece profundizar en los sentidos del uso, de la incorporación, del volver, del no volver, respecto al uso de las tecnologías, ¿no? Con toda su complejidad. Yo ahí soy como muy cuidadosa en tampoco romantizar lo que hicimos en la pandemia y todas las dificultades que ahí existieron. Totalmente. Y que en gran medida uno por eso no quiere volver, ¿no? Como docente, en ciertas decisiones ahí hay decisiones muy complejas, ¿no? En esos términos, ¿no? Pero me parece que eso, que tiene una potencialidad fuerte para abrir preguntas, para seguir profundizando, tal como lo han ido construyendo como problema. Tal cual. Sí, y una cosita más. Y una cosita más en relación a lo que vienen diciendo, que por supuesto que en la pandemia cada quien pudo hacer con los recursos que tenía a mano y salió la creatividad, digamos, pero eso no significa seguir, pensando y buscando alternativas para democratizar el uso que ustedes también lo ponen en el trabajo, pensando que, que el acceso, digamos, democratizar el acceso al uso de la tecnología, no naturalizar que todo el mundo tiene
no solo las herramientas, los recursos necesarios, sino el conocimiento y la capacitación, digamos, porque, bueno, si bien todo parece estar atravesado por medios tecnológicos, todavía hay mucho camino para construir, para seguir desandando y seguir problematizando, digamos. También en la escuela, digamos, como espacio de suspensión, en la escuela como espacio social, digamos. Hay mucho camino ahí, muchas puertas que se abren para seguir pensando. Otra vía que para mí también, de alguna manera, el trabajo queda como abierta sin avanzar en el nivel de la interpretación, como dice Andy, es la especificidad del conocimiento matemático, ¿no? Ustedes eligen un área específica para trabajar y quizás, salvo la mención a algunos programas específicos y algunas cuestiones, después no hay uno lee el trabajo y piensa, cualquier docente, podríamos pensar casi en cualquier docente, ¿no? Que está respondiendo estas preguntas que ustedes hacen más allá de algunos programas específicos que mencionan. Si hay, cabe preguntarse, alguna especificidad, alguna construcción de sentidos particular de lo que pasó en las distintas áreas de conocimiento, ¿no? A mí mientras la leía me preguntaba también esa cuestión, si está mediado por el objeto lo que se hizo con las propuestas de enseñanza durante la pandemia, ¿no? Sí, fue la matemática lo que nos interesó debido a que considerábamos que fue lo más difícil para el docente de matemática, fue al que más le cuesta abordar estrategias, porque en la matemática, y lo pusimos ahí teórico, siempre fue el libro y la explicación del docente lo que lograba este aprendizaje en el estudiante, el ejercicio, la repetición. Entonces, bueno, cambiar esto, por eso nos intrigaba trabajar específicamente con el área de matemática. Pero es cierto lo que ustedes dicen, que se puede trabajar en general también. Queríamos, aparte, bueno, acotar, se entiende. Acotarlo, porque si no... Se entiende perfectamente la decisión. Exacto. Surge la pregunta, ¿sí? ¿Qué pasaría si preguntáramos, indagáramos en otras áreas de conocimiento? Exacto, sí. Diferencias, ¿qué pasaría en ese sentido? Sí. Así mismo el trabajo, para nosotros como parte del equipo directivo de distintas instituciones, es a partir de este trabajo ahora ver mi escuela, qué pasa con mi escuela en los distintos espacios que tenemos. Y más ahora que se viene todo un cambio para el año que viene, decir, bueno, esto me va a servir a mí para mostrarle también a mis profes, ¿sí? En los talleres, en las jornadas de formación situada, para que podamos avanzar hacia la ciudadanía digital, como dice la profe. Eso es fundamental, digamos, que el proceso de esta investigación, ustedes creo que de correrse de ese rol de directoras para bueno, ponerse esas lentes de mirar, de escuchar, de observar, de poder analizar y que eso se devuelva en un poder mirar la propia experiencia, la propia escuela. Bueno, creo que eso es un objetivo fundamental del proceso de formación docente y es uno de los objetivos que también nosotros nos poníamos en la licenciatura, digamos, correrse del rol de la intervención que tenemos permanentemente en los equipos directivos para posicionarnos desde la investigación para que nos devuelva esa mirada a cuando nos volvemos a poner el saco de directores, digamos, en ese sentido, excelente que puedan ir con ese movimiento, digamos, no fue fácil, digamos, con Andy, con Wada, sabemos que hacer ese primer movimiento de posición es complejo para quienes estamos mucho en las escuelas, bueno, correr el foco, digamos, y posicionarse como investigadora. Pero lo importante es eso, que eso vuelva
para poder pensar la propia práctica, para poder pensar la escuela, para poder pensarla en estos lugares y para seguir profundizando lo que haga falta, digamos. Esa es la construcción de saberes nuevos a partir de este proceso. Bien. Y además yo estoy pensando, porque estoy haciendo una licenciatura en Pedagogía de la Matemática, pues soy profe de matemática, y digo, qué bueno continuarlo, pero en el superior. A ver qué pasa con los nuevos docentes que salen. Entonces, claro, con la formación porque ahí está la clave también. Cursado con el bimodal, que tienen también otro manejo de los recursos tecnológicos, ¿no? Porque en su gran mayoría están cursando, por lo menos acá en la ciudad, con bimodalidad. Sí. Bien. Ya analizar ese dispositivo es todo un tema. Totalmente. Gente, salimos entonces nosotras 3 un ratito, las dejamos a las chicas esperando. ¿Por dónde nos comunicamos? Un ratito para hacer el dictamen, para hacerles la devolución. Bueno, gracias. Pero bueno, nos quedamos acá nosotros. Espérennos acá, está la grabación andando, porque Vero no la va a cortar hasta que no cerremos con. Bien, perfecto. Si quieren apagamos todas cámaras, mutar, no hay problema. Nosotros hacemos lo mismo. ¿Y por dónde nos conectamos? Silvi, te mandé un enlace, ¿lo querés compartir? Sí, ahí se lo comparto. Bueno, ahí nos vemos en un ratito, chicas. Bueno.
aquí estamos. Vamos volviendo. Esperen que mi cámara no me hace Nos caso. volvemos a acomodar aquí. Esperen que la cámara no me hace caso. Me mira como diciendo otra vez, sí. Okay. Bueno, ya estuvimos conversando entre las tres para acordar, no sé si ustedes saben, pero hay un anexo de la evaluación que fija ciertas cuestiones que tenemos que considerar los profes, y para hacerles una devolución que va escrita, eso les va a llegar después. Nosotros ya de acuerdo en qué poner allí respecto de lo que vemos en el trabajo y en la defensa de ustedes. Y tuvimos que decidir entre un borde, que nos parece muy borde en los criterios del documento, que es si el trabajo está suficiente o está distinguido. Y porque es un salto medio profundo, y nos ha parecido importante, la nota es un 8, la que hemos decidido poner es un 8, que está dentro del distinguido, en el escaloncito de abajo del distinguido, porque hay cosas en las que ha estado muy prolijo, muy concreto y suficiente, y hay algunas cosas en las que nos dan pistas de que hay posibilidades de considerarlo un trabajo a tener en cuenta para, sobre todo en lo que proponen, desde mi perspectiva, en lo que proponen como continuidades, ¿no? Lo que habilita como continuidades. Entonces, eso es lo que nos ha permitido, y varias cosas más que les dirán las profes, ya les dije la mía, habilitar la continuidad. Y la continuidad que puede ser en un trabajo que profundice los sentidos que circulan, o que profundice la posibilidad de hacer una investigación con intervención, ¿no? En cualquiera de los dos caminos que vean las posibilidades de darle continuidad me parecen valiosas y hacen que el trabajo pase ese borde hacia lo distinguido. Chicas, las demás, ¿qué quieren decirles? Que me olvide. No, absolutamente nada, Andy. Me parece que está perfectamente sintetizado. Nos daba la sensación que en el trabajo de alguna manera si se quiere, no se han animado del todo a avanzar en los análisis y en las líneas de interpretación que podrían haber abierto. Y en ese sentido, como ya les hemos mencionado, es un análisis más acotado. Lo que nosotros, por supuesto, las invitamos es que están abriendo líneas muy interesantes que pueden seguir explorando y profundizando, porque están ahí, están abiertas. De alguna manera quizás no están del todo dichas, no están del todo exploradas, no siguieron profundizando en eso, pero nos parecía ahí muy potente las cuestiones que están planteando en el trabajo. No sé, Silvi, si querés decir alguna cuestión en particular sobre esto. No, en la misma línea, considero que es un trabajo, eso que está muy prolijo, que tiene una coherencia interna interesante y que, bueno, que abre otras puertas para seguir profundizando. Es un tema interesante, digamos, que tiene muchas aristas, que tiene muchas posibilidades de profundización, digamos, sin la necesidad de abrir tantas puertas, pero digo, de tomar algunas de esas líneas y seguir profundizando. Así que creemos que han hecho un muy interesante proceso, digamos, sabiendo todo lo que significa, bueno, escribir, investigar, escribir, digamos, hacer este análisis, mirar las escuelas de otros lugares, mirar las prácticas. Así que en ese sentido coincido con Andy, con Guada, que es un trabajo que está logrado, que han podido poner a disposición nuevos saberes y abrir otras puertas para seguir enriqueciéndolo. Creemos que, bueno, felicitarlas por el proceso que han hecho. Para nosotras es muy importante esta instancia. Ha sido, digamos, ustedes son la segunda y tercera egresada de la licenciatura, con todo lo que ha llevado, con todo ese proceso. Ustedes un caminito que vienen haciendo desde hace
mucho tiempo en ISEP y bueno, con un esfuerzo enorme de instituciones como UPC, ISEP, de esta apuesta del ministerio, que bueno, que nos encontramos todos con el desafío de articular, de integrar y de ofrecerles una propuesta que realmente aportara a la formación de directores y directoras. Así que felicitarlas, llegar las felicitaciones también de quienes nos acompañaron, de los equipos, de las tutoras que han acompañado este proceso y que han estado cerca, de las otras profes, porque bueno, este es un caminito con muchas, digamos, con muchas particularidades y de las autoridades tanto de ISEP como de UPC que han sostenido la propuesta. Así que bueno. De paso, ahí les manda felicitaciones Vero, que como está conectada Guada desde la sala, está afuera. Claro. Pero se mantuvo en contacto, ahí me acaba de escribir, cosa todo bien, le manda a ella sus felicitaciones también desde UPC. Creo que el proceso de trabajo conjunto entre las instituciones ha sido arduo, como es todo el trabajo de articular, ¿no? El trabajo diferente que se hace desde lógicas distintas, pero que bueno, ustedes también se animaron a transitar estas primeras cohortes que son los conejitos de indias, de cosas que vamos tomando decisiones, pero ha sido un recorrido para mí, por ejemplo, desde lo personal, muy, muy fuerte, muy potente y muy intenso, y me encontré con gente que no conocía, porque ISEP, las lógicas de UPC las conocía un poco más, las lógicas de ISEP no, y me siento re cómoda, y me siento a veces más cómoda con la lógica de ISEP por la forma en la que piensan la formación. El eje está puesto en la formación. Ustedes decían, en la universidad se pone, por lo menos discursivamente, mucho el eje en lo académico, y en la formación docente siempre se pone un eje en lo humano. Y a mí me parece que eso tiene que estar en los dos ámbitos. La universidad también tiene que poner ese eje en ese lugar y que ustedes se vayan habiendo hecho una experiencia no solo de formación profesional, sino de formación profesional humanizada y humanizante. Eso me parece fundamental, y en la articulación con la gente de ISEP, que ha trabajado con la gente de UPC en esto, ese ha sido un aporte muy interesante desde mi perspectiva, ¿no? Y bueno, que ustedes se lleven esa buena experiencia para que no le tengan miedo a formaciones que quieran hacer después, animarse a hacer presentación de proyectos de investigación cuando haya convocatorias, ¿no? Ese tipo de ser adscripto o ayudante alumno a alguna cátedra, que son todas posibilidades que la experiencia universitaria habilita y que esta articulación de las dos instituciones ha ido incorporando, ¿no? En este último tiempo. Así que felicitaciones, chicas. Felicitaciones también. Muchas gracias. Felicitaciones de Silvia, que es coordinadora del programa, y de Paulina, que ha estado siempre muy cerca, digamos, que está en la Secretaría Académica y está muy cerca de las propuestas de gestión y ha estado muy cerca en la diplomatura. Y entonces, bueno, gracias y felicitaciones. Nosotras, creo que María José comparte lo que yo voy a decir, bueno, sumamente agradecidas por el acompañamiento, por todo el aprendizaje. El aprendizaje fue realmente muy significativo para nosotros, lo hemos charlado, porque hace a la formación de la gestión, que nos hace tanta falta. Así que, y bueno, y es como ustedes dicen, animarnos a hacer este tipo de trabajo nos costó un montón, pero bueno, me siento, la verdad que yo lo hablo desde mi punto de vista, muy orgullosa de haber podido tenerlos a ustedes, como calculo que María José comparte, porque la verdad yo estoy muy, muy agradecida y convencida de que podemos seguir adelante y que nada nos va y que es una posibilidad, porque nosotros siempre hablábamos de eso con María José, tiene que ser una posibilidad. Todo es un gran desafío, pero siempre hay que mirarlo como una posibilidad y bueno, creo que nosotras estamos convencidas de que es así. Seguramente algún otro caminito iremos a hacer aprovechando estas posibilidades que nos dan. Así que gracias. Gracias.
Bueno, Guada, vos que podés cortar nomás la grabación, ahí dejamos el No cierre. sé si María quiere decir algo. Si no, Y ya váyanse a festejar, les damos los aplausitos. Sí, felicitaciones, disfruten las vacaciones, sin pendientes. No se puede todavía, estamos full en las escuelas. Falta bastante. Por mail, las devolución. Ustedes son de Belleville, ¿no?